Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos con Luis Alberto Spinetta, un retrato de la estrella de rock argentino de 45 por 65 centímetros del 2017. Es una obra de la serie Rock Nacional, que es una pequeña serie, eh, digamos que es un desprendimiento de la serie Rockeros o Estrellas de Rock, que a su vez es un desprendimiento o una subserie de una serie que yo hice de muchos retratos de grandes personajes. Se llamó Retratos, que eran artistas o celebridades o artistas o escritores, o también había músicos, y un poco sale de ahí, de esos retratos de personas conocidas, de celebridades. Empiezo a hacer entonces, un poco me voy hacia el rock, hago retratos de, bueno, de rockeros así de los años 80 justamente, bueno, de Madonna, de Mick Jagger, bueno, y después digo, bueno, ¿por qué no hago uno nacional? Como yo, dentro de la gran serie que yo tengo, que se llama Costumbres Argentinas, digo, bueno, voy a meter una de rock nacional. Y bueno, hice más o menos algunos retratos de algunas de esas grandes figuras de los años 80, que es cuando el rock, digamos que yo era adolescente, y el rock también fue un gran despertar del rock nacional en los años 80, justamente con la vuelta a la democracia. Y bueno, grandes figuras y grandes canciones de esa época que todavía siguen sonando. O sea, son canciones que realmente han quedado como clásicas. Cuando el rock no era masivo. En ese momento quizás era mucho más masivo el folclore en la Argentina. Entonces el rock recién estaba empezando, y pasó a ser realmente una música diferente, un rock diferente en castellano. Justamente lo difícil del rock es cuando es cambiar el idioma. De hecho hay grandes rockeros que no son ni ingleses ni norteamericanos y que siguen cantando en inglés. Porque realmente el rock suena mejor en inglés. No sé por qué. El otro día estaba escuchando un podcast de Andrea Prodan que decía, lo explicaba, que es por el sonido del idioma, que es un sonido digamos que suena como si fuera un instrumento más en el rock, y entonces queda mejor. Las canciones realmente quedan más potentes, igual estos rockeros argentinos hicieron grandes canciones en castellano, así que está buena la teoría, pero eh, es relativo, porque también se puede hacer grandes canciones en idiomas que quizás es cierto, suenan diferente, el castellano suena muy diferente y tiene palabras que no son fáciles de meter en una canción que es típica, digamos, con el sonido del rock, no son fáciles de meter. De hecho, justamente, ahora que recuerdo, hablando de eso, hay muchos cantantes de esta época que hacían canciones, o también de los 90, de los años 90, que hacían canciones donde para meter las palabras en castellano, las hacían, le cambiaban el acento. Entonces a veces sonaban raras, porque le cambiaban el acento porque no la podían meter en la canción. Tenían que cambiar el acento. Bueno, donde el acento es importante y realmente sonaba diferente la palabra, ¿no? O muchas veces también en algunas canciones no se entiende lo que dice el cantante porque hay la necesidad de meter esas palabras que son difíciles de pronunciar. El castellano no es fácil de pronunciar, y más cantando. Entonces, sí, es cierto, hay canciones que a veces uno ni entiende, no entiende lo que está diciendo, que está una canción en castellano, ¿no? Y no se entiende bien. Realmente en algunas partes, porque hay la necesidad de meter todas esas palabras en un lugar que es difícil de meter, ¿no? De meter, quiero decir, en esa canción, ¿no? Que entre toda esa frase, esa poesía en una canción. Bueno, igual no soy justo el experto de música, ni puedo hablar mucho de música, la idea no era hablar de música, sino hablar de arte. Bueno, hablando de este cuadro, es un cuadro realmente que está la potencia de la juventud
de Spinetta, de esos años, se nota. Después no hay muchos retratos de Spinetta joven, porque justamente, volviendo al tema del rock nacional, el rock nacional no era muy popular. Eran realmente lo más popular, los músicos más populares llenaban teatros nada más, no llenaban estadios, como después pasó en los años 2000 de bandas que llenaban estadios, como por ejemplo Serú Girán o Los Redondos de Ricota, que llenaron estadios. No se llenaba, o después Fito Páez también, que pudo llenar un estadio. Los que empezaron a llenar estadios en Argentina eran justamente los rockeros internacionales, como puede ser Queen, la banda Queen, o bueno, y otros rockeros, Madonna, bueno, todos los rockeros y del rock y del pop que venían a visitar Argentina, Brasil, bueno, venían de visita por toda Sudamérica y llenaban estadios. Empezaron ellos a llenar estadios, y tímidamente algunos cantantes y bandas argentinas empezaron también a intentar poder llenar un estadio, y después, sí, ahora sí, lo llenan también. Y bueno, hablando de llenar estadios, estas luces que yo les pongo a muchos retratos de los rockeros, justamente hablan de un escenario quizás pequeño, ¿no? Con luces así, con faroles medios como de teatro, justamente son las luces típicas del teatro, porque realmente ellos, lo máximo en ese momento, en los años 80, eran teatros, eran lugares chiquitos, de poca gente, quizás discotecas, donde tocaban estas bandas, y que eran las bandas más famosas, ¿eh? O sea, había bandas que menos todavía, tenían menos lugar, y también después, ya más masivamente eran las plazas, donde tocaban las bandas, pero ya eran eventos quizás de las municipalidades, que digamos de entrada gratuita. Ahí sí, por ahí era más masivo. Yo me acuerdo un recital muy grande que era, no sé si eran los 10 años se festejaban los 10 años, primeros 10 años de, de la democracia, no me acuerdo si eran los 10 años o qué era, 10, 15, no sé qué cuántos años de democracia, y me acuerdo un recital de Soda Stereo que era enorme, que fue en la 9 de julio, pero bueno, pero eran entradas gratuitas, no era que tenías un estadio entero que pagaba entrada, que eso ya estamos hablando de las grandes estrellas mundiales. Después, otra cosa que tiene acá es el nombre, que es típico, ¿no?, del afichismo que yo hacía más que todo en los años 2000, pero acá lo agrego, aunque es el 17, le agrego las palabras típicas del afichismo, que yo hice mucho en la serie Tango, y más que todo en la serie Tango hice mucho afichismo. Después en algunas de las ciudades también le puse. Yo digo afichismo cuando es una especie de afiche porque tiene un nombre, ¿no?, un título, una especie de palabra que compite con la imagen, entonces tiene un sentido más de diseño. En ese sentido, acá también el título no está arriba, no dice Spinetta arriba, pero sí está en la remera, así que podría ser un estilo así más afichista. Después otra cosa más, no, ya está, ya dije bastante. Fíjense que no hablé tanto del cuadro en sí, sino lo que quiere decir el cuadro y el sentido de la serie. Es una serie muy conceptual, la serie Rock Nacional, donde lo importante no es tanto la obra, sino pertenecer a esa serie, que es una serie nostálgica, que habla justamente de los años 80, los años 90 en la Argentina, y todo lo que se vivía en esas noches rockeras.